El comando incorpora losa nos permite definir, mediante la selección de una polilínea, cuáles van a ser los parámetros de esa losa. Nosotros vamos a ver la losa nervurada. Vemos acá que tenemos que definir el grupo al cual va a ser la losa, en este caso le vamos a llamar LN103. Vemos que como era el L1 nos estaba proponiendo el 2, pero al darle Enter nos está proponiendo el 1 porque es el primero de la losa. Nos da el perímetro de dicha losa, la superficie que la está obteniendo en realidad de la polilínea y el volumen para un espesor dado, el cual nosotros podemos cambiar de 25. Otra cosa que es importante que nosotros podemos fijar es si va a llevar malla o no a esa losa, seleccionarla de la lista visualizada y en el caso de que sea una superficie irregular, poder fijar un factor de desperdicio que es solamente a los fines del cálculo aproximativo de malla cima que podemos obtener. Cuando hablamos de una superficie irregular estamos hablando, por ejemplo, de esto, en cual tenemos una pérdida respecto de lo que es el rectángulo equivalente, entonces podemos sacar más o menos qué desperdicio estamos teniendo y aplicarle ese factor para que automáticamente nos venga calculado en la cantidad de mallas cimas. Nosotros vamos a definir como losa nervurada, para lo cual al activarla podemos activar aquí este pulsante que nos permite definir los parámetros de dicha losa nervurada. Entonces nosotros tenemos el rectángulo equivalente, tenemos lo que es A0, que es la distancia, digamos, en el sentido perpendicular a los nervios, le damos el valor que es 5.25 y vemos que automáticamente él nos calcula cuál va a ser la profundidad, que la podemos corroborar con el valor que tiene la cota. Vamos a darle los otros valores. Nosotros sabemos que la 1, o sea, el del nervio, van a ser los nervios de 10, que la 2 la vamos a hacer de 40, y le vamos a dar un pequeño voladizo lateral, que lo vamos a poner de 20, y automáticamente nos calcula cuál es el otro voladizo. Vemos que nos está poniendo en 45, entonces podemos llegar a regular, descentrarlo, o si conocemos cuál es la distancia, y sabemos que el primero va a ser 20, dejar el último, que es lo que quedará por defecto, o sea, cuál es el valor hasta que empieza el primer nervio. Por último, la altura, que ya la fijamos, si desplazamos acá el cuadro de diálogo, que la habíamos fijado en 25, pero debemos definir la altura del nervio, que la vamos a fijar en 20. Una vez que hacemos esto, acabamos de definir nuestra losa nervurada. En el caso que sea una losa de doble nervurado, tendremos que activar el pulsante aquí, y se nos activa el otro pulsante para definir el otro nervurado en el otro sentido. El cuadro de diálogo vemos que no cambia, pero sí se desactivan las distintas opciones que van a permanecer siendo fijas. Lo que sí vemos que acá ha cambiado, lo que antes era profundidad, ahora pasó a ser el A0 y lo que era A0 pasó a ser profundidad. Y lo único que nosotros tendríamos que fijar son los valores de D0, A1, A2 y de así poder obtener los datos de un doble nervurado. Si nosotros observamos, cuando le dimos el valor de las distancias, ya nos calculó cuántos nervios va a tener esta losa. O sea que le damos el OK y así acabamos de fijar los datos de la losa esta. Datos que luego los podemos utilizar para seleccionar cuando hagamos alguna distribución de valores.